Muchas gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por toda esta oportunidad que ha dado en el programa Sembrando Vida para que nosotros podamos seguir trabajando en nuestras tierras. Sin su apoyo de ella no hubiéramos llegado a donde nosotros fuimos, y también por haber hecho este sueño realidad para nosotros. Vamos a hacer el envío de limón. Les voy a platicar un poco cómo se fue dando esta comercialización que estamos empezando. Primero se trató del viaje que tuvimos a Alemania. Se consiguió allá este cliente, llamó y contactó al señor Oscar Jiménez. Pudo venir desde Rusia y tener acuerdo de la comercialización de limón. Se llevó a cabo con todos los sembradores. Se tomó un acuerdo, una junta. Se hizo un comité. Sabemos que con este gran paso que vamos a dar, nuestro producto va a tener mucho valor. Nuestra meta es seguir trabajando, avanzando. Más adelante tener la empacadora, ¿verdad? Y no nada más de limón. En Sembrando Vida hay mucho producto, el cacao, el café, de guanábana, maracuyá, muchos productos que hay dentro del programa Sembrando Vida. Hay historias que huelen a tierra mojada, a esfuerzo compartido y a esperanza. Hoy, quiero hablarles de una de esas historias, la del limón persa de Papantla, Veracruz. Imaginen por un momento las manos de nuestros campesinos, manos curtidas por el sol, manos que durante años han trabajado con paciencia, confiando en la sabiduría de la tierra. Esas mismas manos, las de los 183 socios de la cooperativa Bioproductores del Llano Alto, han logrado algo que hace tiempo parecía un sueño lejano: que el aroma y la calidad de nuestra tierra veracruzana llegue hasta Moscú, en Rusia. Este no es solo un contenedor de fruta que cruza el océano, es el fruto de la dignidad. A través del programa Sembrando Vida, nuestros sembradores no solo aprendieron a cultivar con excelencia, aprendieron a alzar la voz, a negociar frente a frente en los mercados más exigentes de Europa, como en Berlín o Nuremberg, mostrando al mundo que el campo mexicano tiene rostro, nombre y sobre todo una calidad inigualable. Más de 21 toneladas de limón persa ya han salido hacia el mercado euroasiático, superando el reto de un viaje de más de 30 días en alta mar. Y lo han logrado gracias a la calidad de su cáscara, a su color verde intenso y a ese cuidado minucioso que solo un productor que ama su tierra puede ofrecer. Papantla es una tierra bendecida. Desde el nivel del mar hasta lo más alto de sus montañas, 9.500 productores están listos. Y esto es solo el comienzo. Se proyecta que para finales de este año 2026 sean más de 257 toneladas las que lleven el orgullo de México al mundo. Este es un logro histórico que habla de justicia. Bajo la guía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos demostrando que, cuando el gobierno camina junto a su gente, se derriban muros. El acompañamiento técnico, los traductores, los expertos en comercio, todo ha servido para que hoy el campesino de Papantla reciba un pago justo, un pago que reconoce el valor real de su trabajo. Cada limón que sale de nuestras tierras lleva consigo el alma de Veracruz, lleva la dedicación de las familias que día a día siguen sembrando vida. Hoy celebramos que nuestra tierra no solo nos da de comer a nosotros,
sino que alimenta al mundo con la calidad y la nobleza de nuestra gente. Que este sea el primero de muchos viajes, y que esta cosecha sea el símbolo de una prosperidad que, por fin, está llegando a quienes han trabajado la tierra desde siempre. México está presente en el mundo, y lo está gracias a nuestras raíces. Bueno, muy bien. Perdón, secretario, tenemos conectado desde Washington, vía remota, al subsecretario Luis Rosendo Sí, Gutiérrez. está por allá, le pedí que estuviera para dudas. A ver, primero, ya tuvimos la conversación en la mañana. Yo diría el primer punto a identificar, porque me han hecho varias preguntas ya a lo largo del día, es el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá tiene una vigencia hasta 2036. Eso no se ha modificado. Sigue vigente el tratado México-Canadá hasta 2036. Segundo, ¿qué es entonces o cuáles eran las posibilidades para el día de hoy? Bueno, la primera posibilidad es que nos dijeran ya nos vamos. Y esa posibilidad está considerada en el tratado. Tendrías que avisar 6 meses antes, pero podrían haberlo hecho hoy y decirnos nos vamos dentro de 6 meses. Entonces, eso no ocurrió, para que esté claro. Ninguna de las partes dijo ya me voy del tratado. Eso no sucedió en la conversación. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que se nos comunicó? El tratado tiene 2 previsiones. Bueno, aquí lo importante es que estaba yo hablando con quien las redactó, prácticamente junto con Bob Lighthizer, que es Jameson Greer, y su servidor, pues, también fui parte del equipo que estuvo en la negociación final. Entonces, sabemos muy bien de qué estamos hablando. Bueno, entonces hay 2 previsiones en el tratado. Ahora les voy a dar un cuadrito que lo sintetiza, que son las siguientes. Dice, al 6º aniversario, al 6º año, que es el día de hoy, se reunirán las partes, los 3 países. Por cierto, estuvo presente desde luego Canadá, que bueno que así fue. Y van a comunicar por conducto de sus jefes de gobierno si desean extender otros 16 años el tratado antes de que termine su vigencia, o bien si alguna de las partes no toma ese camino. En Estados Unidos dicen rubber stamp, que es como poner una estampilla automática. Si no es así, entonces se va a entrar a un proceso en donde las revisiones son anuales. Durante la vigencia del tratado, que ya expliqué, es hasta 2036. Entonces, esto fue lo que se nos comunicó, que vamos a seguir ese camino, el segundo camino. No es sorpresa, ya lo sabíamos. Ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros. Bueno, entonces es el segundo tema que hoy se comentó. El tercer tema que se comentó es el que tiene que ver con la próxima ronda con México, que tendrá verificativo el día 20 de julio, o en torno al 20, quizá más días. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en esas rondas? Pues resolver los temas que le preocupan a Estados Unidos y resolver los temas que nos preocupan a nosotros. Para eso es esa ronda, y establecer cómo va a ser los siguientes pasos que vamos a dar para la revisión. En esta ocasión, la conversación que tendremos el 20 de julio ya es dentro de lo que propiamente podemos decir es la revisión. ¿Por qué? Porque se establece, para los 2 caminos que acabo de describir, que la revisión se inicia pues a partir de el día de hoy. Se inicia ya el proceso de revisión. Bien, conclusión. El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual. El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos. Obviamente, una vez concluida esa fase, esas conversiones, les daremos un resultado. Recibimos muy buen trato en la conversión del día de hoy. Se reconoció el papel que México ha estado jugando en estas conversaciones. Le pedí a Luis Rosendo que estuviera conectado. ¿Por qué está en Washington? Pues porque tenemos que estar allá y acá, entre otras cosas,
para todo lo que ocurrió el día de hoy en la mañana y ocurrirá en las próximas horas. Entonces, hasta ahí es lo que les puedo dar a ustedes un informe muy claro de qué significa lo que ocurrió el día de hoy. Gracias, secretario. Mónica Garduño, por favor. Hola, secretario, buen día. Bueno, preguntarle, usted mencionó ayer en redes sociales que no, más bien hoy, perdón, que no hay prisa en la revisión, pero tampoco conviene dejarle incertidumbre. ¿Cuál sería un plazo razonable para lograr acuerdos en esta revisión? Y también pensando en el mediano plazo, ¿sería hasta después de 2028, no lo sé, quizás con un nuevo presidente de Estados Unidos, cuando ya se podría plantear otra vez una extensión de 16 años por todo este reacomodo que nos ha explicado y que fue impulsado pues por el presidente Donald Trump? Y ayer en redes sociales nos compartía que Estados Unidos tenía alrededor de 14 preocupaciones. ¿Qué es lo que les preocupa más? O sea, ¿qué le comentaron hoy? Y si, no sé, o sea, ¿esto va a asegurar que Estados Unidos no se pueda salir en alguna de las revisiones anuales? También saber cuáles son las preocupaciones de México. Gracias, secretario. Bueno, déjame empezar por lo más importante. Cualquier país de los que formamos parte podría salirse con un aviso 6 meses antes. Dicho de otro modo, si Estados Unidos se quisiera salir, pues ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces no quiere salirse. Por eso estamos en conversaciones y el día 20 de julio van a estar en México. Si te quieres salir, no tendría caso. Ahora, ¿qué le preocupa a Estados Unidos? ¿Qué le preocupa a México? ¿Qué le preocupa a Canadá? No puedo hablar por ellos, pero sí te puedo decir lo que me mandaron. ¿Qué les preocupa? Pues que sienten que han perdido empleos, particularmente en algunas manufacturas. Perciben que hay dependencia muy grande respecto a otros países y hay déficit. Entonces, esas son sus preocupaciones, a muy grosso modo, pues que las ha externado el presidente Trump en muchas ocasiones, pero hoy nos lo dijo Greer, principalmente. De parte nuestra, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues hagamos una acción coordinada para reducir la dependencia en Norteamérica. Nosotros también tenemos esa dependencia. Por ejemplo, semiconductores es 90%. Por ejemplo, no producimos penicilina. Estados Unidos tampoco. Todo lo importamos. Por ejemplo, los medicamentos todos dependen de un producto que se llama, las siglas son KMS y todo lo importamos. Entonces, nosotros lo que decimos es, reduzcan la 232, que no es el tratado, es otra cosa, pero bueno, nos afecta, los aranceles, no tengamos aranceles entre nosotros y nos coordinamos mejor para producir en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, pues aquello en lo que somos dependientes. ¿Sí? No sé si contesté todas tus preguntas o te faltó. 16 años. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo lo que diría, a ver, Estados Unidos quiere resolver esas preocupaciones y nosotros pues queremos resolverlas. Yo les decía hoy, no hay una diferencia que yo identifique entre México, Estados Unidos y Canadá sustantiva o suficiente como para que no la podamos resolver. No la veo. Digo, hay diferencias de puntos de vista y posiciones, pero no hay una diferencia estratégica, no es la pregunta. Entonces, si no la hay, pues tratemos de resolver lo que tenemos pendiente. Para eso vamos a ocupar las conversiones ahora del 20 de julio. Ahora, ¿en qué momento Estados Unidos puede decir de otros 16 años? Bueno, está previsto, si quieres hacerlo, lo puedes hacer hoy. Ya vimos que no aceptaron o no pensaron hacerlo. Muy bien, pero lo puedes hacer en cualquier otro momento, lo dice explícitamente el texto. Entonces, yo soy de la idea de que lo más complicado para nosotros habría sido que no siga adelante el tratado, pero el tratado sigue adelante y sigue vigente hasta el 36. Y este año vamos a hacer la revisión que nos toca. Sí. Yusel González de France Press. ¿Qué tal, secretario? Buen día. Secretario, ¿usted cree que con estas revisiones anuales va a haber más incertidumbre para las empresas en la región y cómo lo puede atacar el gobierno mexicano? Y por otra parte, ¿cuáles son los temas que van a atajar en esta siguiente revisión del 20 de julio? Yo te diría, mira, el diseño de este dispositivo, te decía yo que participamos, bueno,
dos de los que estábamos ahí sentados. El objetivo de ese dispositivo es, tienes una vigencia a 10 años. Entonces tu incentivo cada vez que haces una revisión cada año es llegar a un acuerdo. O sea, porque el supuesto básico es, no lo renovaste 16 años porque hay algo en lo que no estás de acuerdo. Entonces el incentivo es, nos vamos a ver cada año hasta que se resuelva. Que ese es como está diseñado. Entonces mi previsión sería que este año empezamos, bueno, el año pasado empezamos con 54 temas que planteó USTR, ¿se acuerdan que los publicó? Se resolvieron la inmensa mayoría. Tendremos pendientes 4 o algo así, 5. Y ahora en la carta que me mandó hace un mes de embajador Greer son 14 puntos, nosotros tenemos 13. Respecto a lo que nos gustaría mejorar, ellos tienen 14. Ya te demuestro en esto que te acabo de decir en estas cifras, cómo funciona la revisión anual. Cada vez tienes menos. Porque ni modo que plantees cada año lo mismo que ya resolvimos. Entonces, mi proyección sería, va a ser muy importante la primera revisión en la que estamos ya, en julio. Muy importante porque también va a establecer cómo se va a hacer, porque es algo inédito. Y cada año tendrás menos temas, a no ser que haya algo extraordinario. Pero lo que pasó de 2025 a 26 es que pasamos de 54 a 14. Cuautli Vadillo de La Razón. Sí. Secretario, buenas tardes. Dice la USTR que no están en condiciones de renovar el tratado por deficiencias y también por el déficit que hay. ¿Cómo se puede solucionar justo este tema, dado desde que entró el TEMEC, el déficit de Estados Unidos con México ha aumentado? Bueno, yo te diría, hay que cuidar la traducción. Lo que dice es no renovar como está. Dice el comunicado de USTR. O sea que no se puede, no lo van a renovar en los términos que está hoy, pues si lo estamos revisando es lógico, ¿no? Tiene que haber algún cambio, alguna adición. O... Bien. Y está vigente hasta el 36, es importante tener eso claro. Aquí lo que estás hablando no es otra cosa más que su extensión automática. Bien, ellos quisieran reducir el déficit. Para reducir el déficit necesitamos producir más en Norteamérica, para no traerlo de otro lado. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo y que no haya aranceles entre nosotros. Es lo que les dijimos. Y esa es la postura de México, es la propuesta de México. A ver, farmacéutico, yo puedo hacer unas cosas, tú otras. No tengo la misma petroquímica que tú, ¿verdad? Semiconductores, no pretendo hacer los semiconductores más avanzados, actuales hoy. Los haré en unos años, pero sí puedo empezar a hacer semiconductores. Y entonces, la forma de reducir el déficit es ponernos de acuerdo en lo que vamos a dejar de importar de Asia. Porque ese es el origen del déficit, el grueso del origen tanto para nosotros como para ellos, es que no lo producimos de este lado. Sí. En esta de mayor incertidumbre, ¿prevén que haya un impacto en la IET que llega a México? Yo veo que ya, si tú revisas ahorita el mercado, estuve checando en la mañana, estaba yo hablando y tenía yo en mi pantalla cómo estaba evolucionando las variables, ¿no? Yo pensaría que el mercado ya asumió que va a ser una revisión anual. Es decir, no es una sorpresa. Es algo que ya se había predicho o previsto. Y por lo tanto, la tendencia que ves en la inversión extranjera directa, yo no creo que sufra un cambio tampoco imprevisto. Que ya lo tienen considerado. Yo sigo recibiendo empresas que me siguen informando de inversiones. Algunas no las puedo anunciar ahora. Pero sobre todo por los indicadores que vi hoy, ya el mercado ya sabía que iba a ser así. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Pues tratar de reducir cualquier incertidumbre respecto al futuro con las revisiones anuales, lo que yo dije ahorita, que es tratar de establecer cuáles son sus mecanismos y que quede muy claro cuál es el alcance. Sí. Sonia Corona de El País.
Buenas tardes, secretario. A tus órdenes. La primera pregunta que tengo es sobre una línea del tiempo. Usted habla de que habrá la reunión del 20 de julio de la que se ha hablado y entiendo que es bilateral como sucedió en junio las otras dos. Sí. ¿En qué momento entraría Canadá? ¿Ustedes van a tener una bilateral con Canadá o va a ser tripartita? Saber cuándo se puede dar por terminada esta revisión de este año y en qué momento se hablaría de una segunda revisión del próximo año. Entender un poco cuál va a ser la línea del tiempo a partir de esta decisión que toma Estados Unidos el día de hoy. Y la segunda, sobre estas conversaciones que han tenido en el último mes y estos 13, 14 puntos, si puede ser un poco más concreto sobre cuáles son los puntos, al menos en estas dos conversaciones, en los que ya están de acuerdo con Estados Unidos, en qué cosas sí ya están de acuerdo y van a modificar, digamos. Sí, con mucho gusto. Mira, sobre lo primero, Canadá ya está porque estuvo hoy. O sea, hoy es la aparición de Canadá en estas revisiones, conversaciones, en fin, ya fue convocado como lo manda o está pactado en el propio tratado. Ahora estaría por ver en las siguientes semanas cómo va a participar. Hay en el tratado, y así fue la vez pasada también, tenemos contenidos muy diferentes. Por ejemplo, con México era la discusión laboral. Si se acuerdan ustedes, allá por 2018, 17, 18, 19, el foco de discusión México-Estados Unidos era el tema de los salarios y si se iban a aumentar en la frontera o no, y en la industria automotriz en particular, que no era el caso con Canadá. Con Canadá son otros temas. Entonces, yo diría que el que haya conversaciones bilaterales va a seguir siendo así, pero el día de hoy tuvimos la primera trilateral. Es un cambio muy relevante, porque hasta ahora no habíamos tenido una reunión trilateral. Entonces, Canadá ya entró, ya está. Segundo, respecto a en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Bueno, nosotros hemos planteado que no estamos de acuerdo en la coexistencia del tratado con aranceles tipo la 232. Acero, aluminio, industria automotriz, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que no se tome en cuenta el componente regional, en el caso de la industria automotriz, y así sucesivamente en lo que hemos venido comentando. No estaríamos de acuerdo en la estacionalidad en el campo, los productos agropecuarios, porque también perjudicaría a Estados Unidos. Entonces, todo eso lo hemos venido diciendo, está muy claramente expuesto. Hay temas por resolver, reglas de origen, cómo evolucionarán las reglas de origen, cómo vamos a verificar las reglas de origen o las nuevas disposiciones que Estados Unidos quiera proponer. Hay todo un nuevo tema que es de seguridad económica. En el tratado actual, el vigente, hay alguna disposición muy genérica sobre economías que no son de mercado, pero no tenías una regulación propiamente de seguridad económica. Seguridad económica quiere decir, pues, desde tierras raras a cómo vas a proteger tu cadena de suministro, porque hay una tensión mundial cada vez mayor. Bueno, entonces, yo diría que una vez que terminemos la conversión del 20 de julio, podría yo darles más detalle de lo que ya hemos avanzado, pero no creas tú que han sido inútiles estas conversaciones. Yo pienso que si no hubiéramos tenido estas conversaciones, no tendríamos lo que hoy estamos diciendo, probablemente. Vamos a tomar dos preguntas más. Pero es que le faltó algo. Perdona. Perdón, solo quería repreguntar sobre la línea del tiempo. Entonces, ¿no hay una claridad sobre una fecha de cuándo se termina la revisión anual de este año? Iba a eso ahorita. Mira, lo que dice el tratado es que una vez que sucede lo que hoy sucedió, las partes se ponen de acuerdo para iniciar la revisión, pero no establece un plazo. Pero como ahora es anual, pues la lógica te llevaría a que se termine este año. Pues antes de que termine el año. Pero no te puedo dar una fecha exacta porque no la tenemos esa. Pero la lógica llevaría que este año se termine pues la revisión anual primera. Sí. Dos preguntas más. Giselle Soriano. Buenas tardes, secretario. Preguntarle que si a partir de los cambios que se vayan logrando
en las revisiones se van a elaborar cartas paralelas o protocolos modificatorios, y también preguntarle qué tanto está dispuesto a ceder México para no perder el tratado, por ejemplo, en reglas de origen, mecanismos laborales, aranceles y en especial el tema automotriz, porque puede llegar algún momento en que si se aumentan las reglas de origen, tal vez no pueda ser viable que algunas empresas puedan producir en la región. En este sentido, ¿cómo van a frenar la fuga de inversiones ante la incertidumbre de la que usted habla? Porque las empresas, sobre todo maquiladoras, están reduciendo, de acuerdo con el INEGI, el empleo que generan en el norte del país. Gracias. Bueno, es que son cosas diferentes, pero con mucho gusto, claro que sí. Mira, en reglas de origen todavía no llegamos a... se publicaron diferentes propuestas, que si el 50 componentes de Estados Unidos, que si el 82... Son temas que tenemos que discutir, porque nuestro punto de partida es que tenemos las reglas de origen más altas y complejas del mundo. Ningún competidor tiene que tener 75% de integración regional. Ninguno. Es más, es uno de los argumentos más importantes de México. ¿Cómo es posible que Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, etcétera, varios países tengan 15 sin reglas? Y nosotros tenemos 25 descuentos más reglas. Entonces, evidentemente, uno de los grandes temas a resolver es ese. Ahí hay una diferencia, diría yo, sistémica, porque no está funcionando el sistema bien, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista de México, es lo que vamos a hacer valer. Ya lo hemos dicho, pero ahora el 20 de julio queremos aterrizarlo. Pensamos que las reglas de origen que nosotros tenemos tienen un costo, más cualquier medida arancelaria respecto a la industria automotriz tendría que ser inferior en su costo a lo que otros pagan, porque si no, entonces no tiene sentido lo que estamos haciendo. Y no tiene sentido para Estados Unidos, porque los vehículos hechos en México tienen componentes de los Estados Unidos en proporciones que pueden rebasar hasta el 60%. O sea, por ejemplo, unas pick-ups que mandamos a Estados Unidos, el motor está hecho en Estados Unidos y lo ensamblamos acá con otras piezas, cosa que no ocurre con lo que importan de otros países del mundo. Ahí el componente de Estados Unidos es cero, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. Nosotros no permitiríamos que nuestra industria tenga una desventaja. Diría yo que ese ha sido el principal punto de discusión con los Estados Unidos en todas estas conversaciones, proteger nuestra industria automotriz. En el caso de la industria maquiladora, bueno, ha habido algunos cambios, pero eso sobre todo en textiles, que lo que había era importación y etiquetado aquí. Entonces, ¿qué hace eso? Pues te aumenta el déficit y tu contenido nacional es menos del 2%, ¿verdad? Que se vayan logrando en las revisiones, ¿se elaborarán cartas paralelas o protocolos modificatorios? Bueno, es que, mira, el actual tratado tiene diversas denominaciones jurídicas para diferentes instrumentos. Protocolo es con el que se sustituyó el NAFTA por el USMCA. O sea, implica muchísimas cosas jurídicas. Luego tienes los anexos, luego tienes las cartas por país. Por ejemplo, si ustedes revisan el capítulo de Agricultura, tienes la Carta de México, la Carta de Canadá y así sucesivamente. Tienes cartas paralelas como la del acero, que por cierto no cumplieron, que establece un mecanismo de revisión de 60 días antes de que impongas alguna modificación arancelaria. Es una carta o side letter. Entonces hay muy diversos instrumentos. Vamos a ver primero cuál es el contenido y el alcance de lo que convenimos y después vamos a ver cuál es la forma jurídica que le damos. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Sí. La última pregunta, Maya. Se apuntó Maya, no te veía ya. Muchas gracias, de Bloomberg. Quisiera preguntar si hay un estimado sobre el crecimiento de México en este panorama de revisiones anuales. Obviamente, como usted había dicho, el mercado en los últimos meses se contemplaba esa posibilidad, pero tiene implicaciones para el presupuesto y para este gobierno. Fíjate que la implicación mayor que yo veo para el crecimiento económico de México está en la respuesta sobre cómo reducir la dependencia respecto a Asia
en lo que es sobre todo cómputo y electrónica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y México estamos importando miles de millones de dólares. De hecho, si revisas este año es el motor principal por la expansión de inteligencia artificial. Entonces, el tamaño de esto, de lo que estoy hablando, si lo resolvemos adecuadamente ambos países, que no veo por qué no, su contribución al crecimiento sería muy grande. Respecto a lo que puede ser el impacto de la revisión anual pienso que va a depender cómo la manejemos y qué alcance tenga, poder estimar qué efectos puede tener negativos, que es lo que estás tú preguntando. Hoy por hoy veo que el mercado ya lo asumió que va a ser así, y una vez que tengamos la primera revisión anual, pienso que todos podremos tener ya un horizonte mucho más claro de cómo va a funcionar este mecanismo. Me parece que este año va a ser como se establece cómo va a funcionar la revisión anual, los resultados de esta ronda que vamos a tener en julio pues van a ser muy importantes para reducir la incertidumbre que no nos interesa a ninguno de los países. Fue uno de los temas que hablamos hoy en la mañana. Sí, gracias a ti. Pues muchas gracias por su tiempo, compañeros. Les agradecemos mucho. No tenemos. Nosotros tenemos un plan de acción con Canadá que se aprobó en la visita del primer ministro Carney a la presidenta Sheinbaum. Sería bueno que se los compartieran. Y ese plan de acción está en curso, que fue llevar misiones comerciales, y tenemos un aumento en el flujo ya del comercio entre los dos países y también de la inversión. Pero no tenemos temas comerciales con Canadá. México no los tiene y así lo pusimos en la carta. No tenemos pendientes con ello. Muchas gracias. Perdón. Eso se publicó, pero no lo tenemos todavía como propuesta oficial. Eso le iba a preguntar. O sea, Estados Unidos no ha puesto sobre la mesa ese 82% y ese 50% todavía. Pero lo leí en un artículo. Pero no está oficializado. Todavía no. Gracias. Gracias, jóvenes. El primer ministro Carney dijo hace 2 semanas que ellos sí tenían planteamientos para México y que esperaban llegar a acuerdos bilaterales. Bueno, entendí que teníamos algún punto de diferencia, preocupación. Con Estados Unidos nosotros tenemos 13. Por ejemplo, tener el mecanismo laboral en los dos sentidos, no solo en el sentido Estados Unidos-México, y así otros que ya mencioné. Pero con Canadá nosotros no tenemos ningún elemento de preocupación. Sí tenemos un plan de acción positivo, pero no tenemos elementos de barreras comerciales o dificultades de ese tipo. Muchas gracias a todos. Gracias.